título de esta reflexión será Remanente de Israel, remanente de la iglesia. Remanente de Israel, remanente de la iglesia. Obviamente este mensaje es especialmente para la iglesia, pero las personas que nos visitan hay muchas cosas que pueden aprender. Hay algunas cosas que no van a entender totalmente, pero otras sí, y Dios le va a bendecir a través de lo que el Señor le permita comprender. Pero lo que voy a hablar se trata de cómo es la vida, debe de ser la vida en Cristo, la vida plena en Cristo. ¿Qué es formar parte de la iglesia? ¿Cuál debe de ser nuestra vida al formar parte de la iglesia del Señor? Y me voy a basar en Romanos capítulo 11, versos 5 al 7, que tiene un trasfondo tremendísimo en los contextos, pero no me voy a meter ahí. Dice así la palabra del Señor. Voy a parafrasear en parte este texto. Solamente los entendidos lo van a poder entender. Dice así la palabra del Señor a través de Pablo. Así también aún en este tiempo ha quedado, todos pueden decir, un remanente. Un remanente. Escogido por gracia. Cristo es el que escoge. Y si por gracia, agrego, de la ley de Cristo, ya no es por obras, agrego, de la ley de Moisés. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, agrego, de la ley de Moisés, ya no es gracia. De otra manera, la obra, agrego, de la ley de Cristo, ya no es obra, agrego, de la ley de Moisés. Verso 7. ¿Qué pues? ¿Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás, agrego, judíos, fueron endurecidos. Más adelante voy a hacer un poco de referencia a esta escritura. Solamente notemos en este momento que existe la palabra doctrinal remanente. Amén. Y ahora como se trata del remanente de Israel, me voy a ir de este tiempo en que el apóstol Pablo, el Señor lo usó ministrando. Me voy a trasladar de Pablo al tiempo de Moisés e Israel. Amén. Todos los judíos que formaron parte de la iglesia de Israel. Iglesia, pastor, sí, iglesia, por ser llamados fuera del pecado y de la idolatría de Egipto. Cuando esto sucedió, para cada uno de ellos llegó el momento de decidir si iban a hacer la voluntad de Dios o no. Para cada uno de ellos llegó el momento de cómo le iban a responder a Dios en relación a su palabra dada por Moisés. Y es cuando quiero referirme a Éxodo 31:18, donde dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, que por cierto eran de color azul. En Éxodo 32, 1 al 8 dice: y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, resulta que tenían el problema, entre otros,
de que no habían aprendido a esperar en saber cuál era la voluntad de Dios para sus vidas. Y entonces se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, oro en joyas que por voluntad de Dios tenían, oro como parte de la bendición que Dios les dio al sacarlos de la esclavitud, para que fuera una bendición para ellos, no una maldición, no para que lo usaran de esa manera. Y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente hasta madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Verso 7. Entonces Dios dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, qué dolorosa expresión, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y luego agrega el Señor: pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Mientras Moisés, todo esto sucedía, mientras Moisés, el pastor de la iglesia de Israel, estaba en ayuno y en intimidad con Dios durante esos 40 días, recibiendo la palabra de Dios, que sería la voluntad de Dios, a la cual Dios iba a querer que su iglesia de Israel respondiera por haberlos salvado y por haberlos bendecido con tantas bendiciones y milagros sobrenaturales. Fueron los mismos 40 días, un mes, 10 días que les tomó para tomar las decisiones de la iglesia de Israel, de dejar de hacer la voluntad de Dios, dejar de mostrarle más bien ingratitud al Señor, desprecio, falta de amor y falta de temor de Dios, al que los amó, ayudó y bendijo maravillosamente, cambiando a Dios por un becerro de oro, por un ídolo. También apenas hacía 3 meses, hermanos, aparte de ver la gloria de Dios manifestada sobre el monte Sinaí, hacía apenas 3 meses que Dios les había abierto el mar Rojo, y de ahí en adelante el Señor realizó 51 milagros sobrenaturales. Gloria a Dios. Por cierto que para Dios hay muchas cosas que pueden ser un ídolo, pero eso más tarde lo razonaremos. Y fue cuando Moisés bajó para ver lo que estaba sucediendo.
En Éxodo 32, versos 19 al 26, dice: y aconteció que cuando él llegó al campamento, cuando el pastor llega al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Con todo respeto, para que ese ídolo se convirtiera en popis. Algunos no entendieron, pero está bien. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal. Dentro de la iglesia de Israel, todos sabían de esa inclinación al mal. Pecado no era que estuviera en su carne la inclinación al mal, sino que usaran la mente y la voluntad que estaba en sus almas para ceder a la inclinación al mal. Fíjense en la expresión: tú conoces al pueblo que es shakha, que es inclinado al mal. Inclinado, shakha, que significa arrodillarse. En otras palabras, tú conoces al pueblo que es arrodillado al mal. En otras palabras, cada mal que un miembro de la iglesia del Señor comete, cada mal es un ídolo ante el cual se arrodilla, por lo cual todo aquel que es inclinado al mal y cede al mal es un idólatra, entre otros pecados. Sigo con Aarón, que dijo: ¿por qué me dijeron? Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Sí, cómo no. Y viendo Moisés, atención en esta expresión, que el pueblo estaba desenfrenado, ya no le metían el freno a sus inclinaciones al mal, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: esto es muy importante y aquí quiero que centren su atención. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por el Señor? Y después de hacer esa pregunta, les dice: júntense conmigo. De todos esos millones que tenía delante de él, pregunta: ¿quién estaba por el Señor? Y luego les dice: júntense conmigo. Y se juntaron con él todas las tribus de Israel. No, todos los hijos de Leví, que entre otras cosas el nombre hebreo significa el que se une. Se juntaron con él, en otras palabras, todos los que permanecieron haciendo la voluntad de Dios. Y la pregunta es: ¿y los demás? En otras palabras, hermanos, se juntaron con él
quien permaneció unido al pastor Moisés y al pastor de Moisés. Ellos fueron el remanente de los miembros de la iglesia de Israel. Parte del título de esta reflexión, remanente de Israel. A través del tiempo hubo siempre remanentes en la iglesia de Israel. Y hay varias palabras hebreas que se usan aplicadas, explicadas de la palabra remanente en hebreo. Está la palabra sherit, está sha'ar, está peleitá, está shear, está natsir, está natsar, sarid, yeter y yatar. Aplicando el significado de estas palabras hebreas, refiriéndose a remanente y aplicándolo a la tribu de Leví, que fueron los únicos que se hicieron del lado del pastor Moisés, automáticamente del lado del pastor de Moisés, o sea, del lado de Dios para hacer su voluntad. Entendamos que la tribu de Leví fue lo que restó o lo que quedó. Eso significa remanente, entre otras muchas cosas. Lo que resta o lo que queda de muchos otros. Explico. Es lo que quedó de las 12 tribus de Israel. Solamente ellos que en ese momento, en ese tiempo, fueron los que hacían la voluntad de Dios. Estamos hablando de una cantidad, por ejemplo, de 8,580 levitas de entre 30 a 50 años, que era la edad para ministrar en el tabernáculo, sin contar abuelos, padres, hijos, sirvientas, hermanos, formando un remanente de entre como 3 millones de israelitas que salieron de Egipto, y formando un remanente de entre como 2,400,000 personas, que de toda clase de gentes, que salió en multitud con los israelitas cuando Dios los sacó de Egipto, según Éxodo 12:30. Un remanente, lo que quedó, 8,580 levitas, más sus familias, los que hayan sido 100,000, 200,000, los que hayan sido, pero dispuestos a hacer la voluntad de Dios de entre 5,400,000 personas. Fue la cantidad de los que deseaban hacer la voluntad de Dios. Hermanos, la cantidad de los que desean hacer la voluntad de Dios siempre ha sido desproporcionada. Porque remanente no solo significa lo que queda de muchos, sino que también tiene otros significados muy interesantes que también necesito enseñarles a ustedes como iglesia. Algunos no van a tener sentido para ustedes cuando los escuchen. Primero les voy a dar los significados de remanente, y luego les explico el sentido que tienen. Y los significados de remanente son los siguientes. Remanente significa los pocos, los que escapan,
los sobrevivientes finales. De acuerdo a todas esas palabras hebreas que les dije. Remanente significa también la reserva de Dios, los que dejan a los demás, la porción que escapa, los que mantienen su liberación o los que se mantienen libres, los que huyen, los que son entregados, los que se guardan, los que se mantienen obedeciendo, los que son cumplidos, los que retienen, los que velan, los atalayas, los que sobresalen, los que hacen las cosas en abundancia, los que permanecen. Algunos de estos significados, algunos de ustedes quizás no le encuentren sentido. Y este significado que les voy a decir como último de ellos, hermanos, menos va a tener sentido para la mayoría. Remanente significa el que hace un agujero o el que perfora, mediante la idea de salirse para escapar y sobrevivir. El sentido del significado de estas palabras de estos contenidos en la palabra hebrea remanente, los voy a explicar cuando entre al Nuevo Testamento en relación al remanente de la iglesia de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Así como hubo un remanente en el Antiguo Testamento, lo mismo ha sucedido en la iglesia que Cristo creó. En cada iglesia local hay un remanente o un grupo de miembros que se forma de todos los miembros, y esto para nada es la voluntad de Dios, sino totalmente es obra y voluntad de Satanás. ¿Ok? Antes de crear el Señor Jesucristo su iglesia, Cristo no empezó jugando a la vida cristiana, sino que empezó en serio. ¿Por qué? Porque el diablo que lo iba a buscar, que se iba a acercar a él, que lo iba a estar acechando para tentarlo, para probarlo, para ponerle trampas, no, el diablo que iba a hacer esto no iba a estar jugando a ser diablo. El único tiempo que Jesús jugó fue en su niñez, lo cual la Biblia no habla de eso, pero existe. Conozco lo que hizo durante su niñez, pero no voy a usar el tiempo en eso. El punto es que a los 12 años, él ya estaba en los atrios del templo, en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Su ministerio lo comenzó con 40 días de ayuno y horas de oración, y lo continuó con horas de oración, y no estaba jugando cuando se preparaba para ser crucificado, y mucho menos fue un juego ser traspasado con clavos en sus manos y en sus pies. Para que quienes aceptáramos formar parte de su iglesia, dentro de su reino, tuviéramos grandes privilegios y bendiciones, comenzando con el proceso de salvación en nuestras vidas y una promesa de vida eterna junto a Él, cuando sus planes lleguen al final y todas las profecías se cumplan. En 1 Corintios capítulo 15,
capítulo 15, versos 5 al 6. Dice que después de su resurrección se le apareció a Pedro. Pero otro rompecabezas de esta historia nos enseña que primero fue a varias mujeres, después a Pedro, después a los 12, después apareció, hermanos, a más de 500 hermanos a la vez. Pero al leer Hechos 1:15, fíjese, habían pasado entre 40 y 50 días. Y ahí dice que los reunidos eran como 120 en número. O sea, de esos 500 hermanos, nada más pensando en los 500, de esos 500 hermanos a quienes se les apareció resucitado, los cuales lo tocaron, lo abrazaron, lo escucharon y miraron los orificios en sus manos y en sus pies. Después de entre 40 a 50 días, ahora que habían pasado, ahora solo encontramos en el aposento alto 120 hermanos. Estos 120 hermanos fue lo que quedó después, hermanos, de la intervención de Satanás. Estos 120 hermanos se convirtieron en el remanente fiel de Cristo, con quienes Él comenzó su iglesia en Jerusalén. Aunque Jesús le hizo el llamado a todos los judíos, a todos los quería escoger, pero de acuerdo a Romanos 11:5, de todos los judíos, solo 120 aceptaron a Cristo al principio y se convirtieron en el remanente escogido por gracia. O sea, no lo merecían, pero el Señor los escogió y formó con ellos el principio de su iglesia, hermanos. Y de acuerdo a Romanos 11:7, los escogidos alcanzaron reconciliación con Dios, y los demás que rechazaron a Cristo fueron endurecidos del corazón como nación. Pero para el remanente fiel a Cristo, para cada uno de ellos, llegó el momento en que se iban a presentar situaciones, pruebas, tentaciones, malas invitaciones, e iban a tener que tomar la decisión de hacer la voluntad de Cristo o no, de responderle a la palabra que Él fuera revelando por medio de sus apóstoles, o no responderle en obediencia. Tenían que tomar la decisión de formar parte del remanente fiel o de ser como los demás cristianos infieles, que era en lo que muchos hermanos se iban a convertir en el futuro. Efesios 2, versos 1 al 2, dice que Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pecados en los cuales anduvimos en otro tiempo. Fíjese en esta expresión: siguiendo la corriente de la gente en el mundo, influenciados por el diablo.
Estoy parafraseando ese verso. Pero ya estando en la iglesia, hay miembros estando en la iglesia, hay miembros que forman una corriente dentro de la iglesia que arrastra horriblemente, así como le pasó a los hermanos que acaban de dar testimonio. Y tenemos que cuidarnos de no caer en esa corriente. ¿Cuál corriente, pastor? La corriente donde no se vive una vida cristiana en serio, donde no hay compromiso con Dios, donde no hay fidelidad, donde se juega al cristiano, cuando el diablo no juega a ser diablo. La corriente donde no hay pasión por Cristo. Hasta cuando alguien está cantando, si eso se le puede llamar cantar, se puede mirar. Hasta en la actitud durante el culto, en lo que se supone debería ser un tiempo de adoración. Hermanos, la corriente donde no hay pasión por Cristo, donde no hay control de la lengua, donde las cosas del mundo son más importantes que las cosas de Dios. Obviamente, quienes viven así no forman parte del remanente fiel a Cristo. Quien siempre es fiel hacia nosotros, no importa qué. Y en este momento es cuando voy a explicar los significados hebreos aplicados a nosotros como miembros de la iglesia de Cristo. De lo que significa formar parte del remanente de Cristo. Y empiezo con el primer significado. Los pocos, lo que significa remanente. Nada más di los significados minutos atrás, pero no hice explicaciones ni aplicaciones. Entonces, como número 1, de significado de remanente, significa los pocos. Son los que en una iglesia hacen la diferencia en una congregación. No piensan, no hablan, no sienten, no se comportan como los demás. Son los que reflejan a Cristo en sus vidas. Son los que pagan el precio para ser verdaderos cristianos. Siguiente significado de remanente. Los que escapan o los que huyen. Se refiere a los cristianos que ven el peligro de caer en alguna tentación, porque uno se da cuenta, y son los que activan el temor de Dios y nunca caen en ninguna trampa de Satanás. Siguiente significado de remanente. Los sobrevivientes finales son los que cuando el diablo ataca a la iglesia con situaciones que pasan con miembros de la iglesia que obviamente no forman parte del remanente, estos son los que siguen adelante en la iglesia cumpliendo con todo y respaldando en todo. Siguiente significado de remanente. La reserva de Dios. Estos son los que Dios y el pastor siempre pueden confiar en ellos. Con los que siempre pueden contar. De los que siempre podemos depender. Los que siempre nos están apoyando en todo, pase lo que pase. Siguiente significado de remanente. Los que dejan a los demás. Siempre hay alguien
que nos quiere arrastrar a hacer cosas que nos harían salirnos de la voluntad de Dios, que afectarían nuestra vida espiritual, que puede ser irónicamente un esposo, una esposa, los hijos, o un falso cristiano, o un deporte, o un hobby. Hermanos amados, para el que forma parte del remanente, primero está Dios por encima de quien sea. El remanente son los que dejan a los demás. El que es remanente deja a quien sea para agradar a Cristo, quien merece toda la honra, toda la gloria, toda la adoración. El que es remanente no tiene ídolos, y todo lo que nos aleja de ser verdaderos cristianos es un ídolo. Hay quienes tienen más de un ídolo. Todo lo que nos aleja de ser verdaderos cristianos, un remanente del Señor, tiene un mínimo, un ídolo. Siguiente significado de remanente: los que mantienen su liberación o los que se mantienen libres. El que forma parte del remanente, no hay forma alguna en que Satanás pueda influir en su mente para que regrese al mundo. No existe forma de que lo influya para que regrese al mundo y que quede otra vez encadenado en la cárcel del pecado. Todavía no entro, y un varón me dice de una oveja que tomó una mala decisión y ahora ya anda tomando. Ahora está encadenada otra vez allá en el mundo. El que está en la iglesia y forma parte del remanente jamás le abre la puerta de su mente a ningún demonio para que le afecte, le encarcele la mente, haciéndole pensar cosas que afectan la limpieza de su corazón. Siguiente significado de remanente: los que son entregados. Son los que se dan a Cristo en la alabanza. Son los que se dan a Cristo en la adoración. Son los que se dan a Cristo en la consagración espiritual. Son los que están enamorados, apasionados de Cristo. Los que siempre están buscando la forma de agradarlo. Gloria a Dios. Siguiente significado de remanente: los que se mantienen obedeciendo. Son todos aquellos con los cuales el pastor nunca anda batallando. Son los que le hacen la carga, son los que no le hacen la carga pesada al pastor. Los que no hacen que les sangre el corazón ni les salgan lágrimas al ver tanta desobediencia en los que no forman parte del remanente. Siguiente significado de remanente: los que son cumplidos. Estoy hablándoles palabra de Dios, hermanos. Estos significados son raíz hebrea. ¿Ok? Los que son cumplidos son los que siempre están en los cultos, los que siempre ofrendan y diezman, los que siempre apoyan en necesidades, los que siempre cumplen con el ministerio o el llamado a que Dios los ha llamado.
Hay quienes, hermanos, piensan que estamos acumulando y acumulando y acumulando miles y no sé si hasta millones de dólares. Como si no ser iglesia, mantenernos como iglesia, estar en un lugar no costara. ¿Saben cuánto vamos a pagar? Nada más mencionando un detalle. Este 28 de agosto que viene, de luz, $618. Ok, ¿usted pensaba que pagábamos $20? ¿O 40? Lo demás, mejor ni lo digo. Siguiente significado de remanente: los que retienen. Son los que no permiten que el diablo les robe todo lo que Cristo les ha dado. Los que viven la palabra que está en Apocalipsis 2:25, que dice: pero lo que tienes, ¿de quién? De parte de Dios. Reténlo hasta que yo venga. Son los que viven la palabra de Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Se me antoja aplicarlo para que ningún demonio tome tu corona. Siguiente significado de remanente: los que sobresalen. Hermanos, estos son los que hacen las cosas en abundancia. No tienen espíritu de miseria. No son miserables. No solo son parte del remanente, hermanos, sino que sobresalen del remanente. Son la élite del ejército de Dios en la iglesia. Son como los 30 valientes de David, arrojados, decididos, con una lealtad a prueba de fuego. Y ahora voy a hablarles del significado de remanente, que les dije que menos iba a tener sentido. El que hace un agujero o el que perfora mediante la idea de salirse para escapar y sobrevivir. En toda iglesia sobre la faz de la tierra hay miembros, y no sé por qué, casi siempre son mujeres que no forman parte del remanente de Dios, obviamente, porque no se tientan el corazón para enfermarle el corazón a quien se deja de la congregación. No son vasos de Dios. Son gente infiltrada de potestades. Son de esas relaciones tóxicas que hay dentro de las relaciones en la familia de Dios, con las que alguien batalla para dejar esa relación. Parece que está encadenada a esa persona. Parece que está en una cárcel con esa relación tóxica de donde no puede salir. Y esto por años lo he mirado. Hacer un agujero en una cárcel, perforar en una cárcel para escapar y sobrevivir y mantener sano el corazón en la iglesia, requiere de mucho esfuerzo y sacrificio. Pero el que entiende la importancia de formar parte del remanente de Dios
para agradar a Dios y vivir con un corazón limpio. Porque sabe que el Señor dijo que bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El que entiende esto hace lo que sea necesario para salir de esa cárcel. Porque hasta en la iglesia se necesita escoger las amistades. Tantas veces que les he dicho que las palabras del Señor, el árbol por su fruto se conoce. Ese árbol de que no te puedes despegar. Escucha lo que te habla, lo que te dice, lo que te enseña, que te enferma el corazón, y ahí estás metido, metida en esa cárcel. ¿Por qué hablo de estas cosas? ¿Es porque soy exagerado? No. Hace unos pocos días, y con esto voy a terminar, una sierva de Dios que es muy genuina, nunca me ando preocupando de que al parecer está infiltrada de parte de Dios, de parte del enemigo, perdón. Muy genuina en lo que Dios le muestra. Me compartió una visión que Dios le dio una madrugada después de un viernes de oración, y se las necesito compartir en parte. Hay detalles que voy a omitir porque eso los trato en persona. Yo, como su pastor que amo sus almas, trato de evitar que ustedes sean afectados por el enemigo y que vivan bajo la influencia del Espíritu Santo, pero no los puedo forzar. Si ustedes no ponen de su parte, no puedo evitar que el diablo, que no juega a ser diablo, los afecte. Que afecte vidas de hermanos que cambian para mal, que ni Dios lo puede detener, porque le han dado el derecho legal al enemigo y se lo han quitado a Dios. Ni Dios puede hacer algo, menos yo. El punto es que fui visto en mi cama y un humo negro se me empezó a acercar. Y de ese humo negro se empezaron a formar porciones que vinieron siendo demonios. Abajo tenían forma de caballo y en la parte de arriba una forma horrible con cuernos. Sus bocas eran como hocico de perro por donde les escurría baba. Interpreto. La parte de caballo representa la rapidez en que los demonios hacen caer en diferentes situaciones a hermanos que no forman parte del remanente de Dios en esta iglesia. Interpreto. El hocico de perro representa la persistencia de los demonios para buscar a hermanos, hermanas descuidadas en su vida espiritual, hasta encontrarlos, hasta encontrarlas. Y al igual que un perro, no hay forma que no encuentren a quien andan buscando. Ellos pueden olfatear el descuido espiritual en alguien. La baba que escurría representa la rabia, el odio hacia mí y hacia la iglesia que represento. Pero un ángel
ángel que estaba sobre mí me cubría y aleteaba sus alas para defenderme. Cada demonio representaba diferentes situaciones que habían logrado con miembros de esta iglesia. Otro demonio con cuerpo de caballo y la cara con un ojo arrojó a mis pies una mujer que se podía ver quién era. Yo sé quién es. Aquí está en este momento bajo este techo. Y la arrojó a mis pies de pastor. Y era como decirme, interpreto, mira lo que he logrado hacer con esta oveja. Y el ángel me dijo: Efraín, es tiempo de avanzar en esa visión. Esto me enseña que aunque las potestades, esto me enseña que aunque las potestades afecten a diferentes hermanos, Dios quiere seguir adelante con su remanente fiel. Dios no puede esperar a nadie. Es un insulto, hermanos, hacer nuestra voluntad y no la de Él. El Señor me llevó a otro lugar y me dijo que mis brazos estaban cansados. A un lado de mi brazo derecho estaba un ministro y del otro lado de mi brazo izquierdo estaba otro ministro. El Señor mostró sus rostros y el Señor me dijo: ¿sabes por qué tus brazos se te han agotado? Porque has necesitado más de ellos. Y la explicación tenía que ver, interpreto, con que estos ministros no me han ayudado como Dios ha necesitado. Y nuestra hermana Damaris y yo estábamos flotando a un nivel en el aire. Y el ángel me colocó en un cuadro de cristal y me habló de mi posición de pastor, de privilegio que tengo, que muchos desean tener. Y en esa visión yo gritaba y gemía diciéndole al Señor que ya no podía el dolor de mis brazos. Con razón me toma de mis brazos en cuanto los levanto para darle adoración. Gemía diciéndole al Señor que ya no podía con el dolor de mis brazos. Interpreto, porque muchos me dejan solo con el trabajo desde hace mucho tiempo. Y me dijo: ¿sabes por qué no has podido? Refiriéndose al cansancio de mis brazos, que representan, interpreto, que representan el trabajo que se hace de la iglesia, que debe de avanzar más rápido. El ángel me dijo: no has podido porque ellos han sido una carga para ti. Refiriéndose a situaciones, a experiencias en las que han caído, a quienes Dios ha puesto como unas de las ayudas más cercanas para mí. Y fueron mostrados sus rostros. Y aquí están bajo este techo. El cristal se elevaba. Y el Señor me decía que mirara a los lados. Y al mirar a los lados,
Yo miraba cabezas decapitadas, obviamente de miembros de esta iglesia, hermanos sin brazos y sin pies. Interpreto significando lo que los demonios han logrado hacer con muchas ovejas de esta congregación. Y yo llorando le decía: Dios, dales otra oportunidad. Y en eso Dios me mostró varias mujeres de esta iglesia y me dijo: ¿de qué sirve? Fue una pregunta y se las transmito a ustedes. ¿De qué sirve un cuerpo escultural? Y hay quienes se esfuerzan en verse esculturales por lo ceñidas, apretadas. Lo que la Biblia habla de tener pudor y modestia, pero obviamente faltando esto. ¿De qué sirve un cuerpo escultural? Interpreto, refiriéndose a las que se preocupan más por su cuerpo que por su alma y su relación con Dios. En esa visión el pelo y los ojos se les caían, representando una tremenda vanidad en estas mujeres. Ese esfuerzo por agradarse a sí mismas y verse lo mejor para los demás, cuando no están pensando en verse lo mejor para Dios. Y toda belleza o intento de aparentar belleza es pasajera. Y algo muy triste, hermanos. Delante de la presencia de Dios despedían un olor como de animal muerto. Y de repente Dios me mostró dos escaleras en ángulo que apuntaban hacia el cielo, camino al juicio. El juicio del tribunal de Cristo, en donde será juzgada la calidad de todo lo que hacemos por Cristo. Y atrás, en esa visión, se veía una multitud de miembros de todas las iglesias que iban con ese rumbo, y apareció una persona con un libro. Era un pastor representando a los pastores de cada iglesia, y las personas fueron disminuyendo en número. Damaris, nuestra hermana Damaris, le dijo: Señor, necesitamos el libro. El pastor no lleva el libro. Y el Señor dijo: ¿sabes por qué, Efraín? Porque tu iglesia, qué triste expresión, porque tu iglesia ha perdido la visión. Era como decir, interpreto, muchos en tu iglesia tienen puesta su mirada en muchas cosas de este mundo en las cuales yo no estoy enfocado. Mi enfoque es diferente. Porque muchos están creyendo que el Padre no va a regresar. Has hablado mi palabra y no te canses. Sigue predicando de mi venida. Y de repente, en esa visión, se vio que la cantidad que venía atrás era menos de nuestra iglesia, que iban hacia el cielo para pasar por ese juicio. Y en eso el Señor me dice: tú estás bien.
Y va a llegar el momento en que el libro te va a ser dado y ahí estarán los nombres de los que se van a ir. Y dijo: Efraín, te veo muy cansado. Tu trabajo ha sido arduo. Hace pocas semanas, entre paréntesis, el Señor le dio una visión también a nuestra hermana Adriana, una visión de mí, en donde yo entraba por esa puerta a mi lugar arrastrándome. Y no porque yo vengo con un espíritu de que llegue arrastras a la iglesia, como algunos que no son del remanente del Señor. Interpreto esa visión simbolizando la carga tan pesada que es pastorear a los que no son parte del remanente fiel de esta iglesia. Sigo con la visión y el Señor empezó a ungir mis manos. Y de repente el Señor me trajo una silla de oro y me dijo: necesito ungirte, necesito ponerte aceite en todo tu cuerpo, porque esas potestades que han decapitado miembros de tu iglesia están con toda furia contra ti, tratando de destruir tu iglesia. Interpreto. Un decapitado simboliza al que espiritualmente está muerto. Y hay varios muertos en esta congregación. Al que ya no piensa en las cosas de Dios como prioridad. Miembros sin manos y sin pies, interpreto, simboliza a todos los miembros de una iglesia que no hacen nada por su Salvador y Dios. Y me dijo: afuera hay muchos burladores que no creen que el Padre va a venir. Y luego me vuelve a hacer referencia a algunos que yo he puesto para que te ayuden, te han fallado. Y luego agrega el Señor diciéndome: veo que batallas con muchas cosas que pasan con miembros de la iglesia, de esta. Y me dice el Señor: muchos no creen que yo vengo, pero yo vengo pronto. Y así terminó la visión. Así ha sido, hermanos amados, y así es en cada iglesia de cada siglo hasta este segundo que estamos viviendo. Siempre ha habido dos clases de grupos en cada iglesia local: los que forman parte del remanente fiel a Cristo, con las características que ya expliqué, y los que no forman parte. Y repito, y esa nunca ha sido la voluntad de Dios, sino del diablo, que nunca ha jugado a ser diablo. Y termino con la escritura de Apocalipsis capítulo 3, versos 1 al 4, hermanos. El Señor le pide a Juan que le escribiera al pastor en Sardis, a la iglesia que estaba en Sardis. Le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vive y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, o sea, las que todavía no te mata el diablo. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas
personas, interpreto, un remanente fiel en Sardis, que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Hermano, hermana, por como tú vives, tu estilo de vida, yo te pregunto en este momento, en esta mañana, ¿formas parte del remanente fiel de esta iglesia del Señor? Porque si no es así, hoy te puedes arrepentir en este altar y le puedes pedir al Señor que te perdone y que cambie tu corazón para ser parte de su remanente fiel, para ser parte de los pocos. Como dicen en la invitación a que entres a la marina, the few, los pocos. No cualquiera quiere ser esa élite de un ejército. No cualquiera quiere pagar el precio. Amén. Ministerio de Alabanza, por favor. Puestos de pie, hermanos. Va a quedar mucho tiempo del día para que haga otras cosas. Ahorita olvídese del reloj, olvídese del tiempo. Mejor use el tiempo en este momento en una reflexión personal. Aleluya. Y voy a abrir este altar, hermanos. Mientras el Espíritu Santo pone en el espíritu de nuestro hermano. Hoy no pedí un canto porque luego es un desastre. Directamente música en vivo. Aleluya. Puede ser un llamado general. Si crees que necesitas pasar,